Hola amigos, hoy tenemos un nuevo encuentro de mentes brillantes, ideas que inspiran y me da muchísimo gusto reencontrarme con Joaquín Mould, con quien tuve el privilegio de coincidir cuando, yo era consultora en Pfizer y él trabajaba en Pfizer. Entonces, le doy la bienvenida a Joaquín. Hola Joaquín, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muy halagado, Bronia, de estar contigo y con los que nos escuchan esta noche. Muchas gracias. Pues siempre comenzamos la charla preguntando quién es el invitado y ahora me gustaría que nos platicaras quién es Joaquín Mould. Bueno, Joaquín Mules, I will say, diría que es la mezcla de una fusión de culturas. Soy de nacimiento peruano, limeño, eh, pero con una fuerte arraigo cultural familiar venido del Reino Unido y de España. Yo creo que los genes con los que pude haber nacido y además las circunstancias que me tocaron vivir. Soy economista de profesión, estudié economía en la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú. Tengo una maestría en economía en el Centro de Investigación y Docencias Económicas en México. Tengo también un MBA, un Master en Business Administration por la Universidad Sorbona de París. Y finalmente culminé mi formación académica en la Universidad de Alicante con un doctorado en economía aplicada. También, desde el punto de vista profesional, he trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Unidad de Investigación en Economía de la Salud. Ya por ahí podemos ir delineando qué es lo que voy haciendo, qué es lo que he estado haciendo en los últimos años. Tengo también, trabajado como Pfizer, como muy bien lo comentabas, Bronia. Trabajé 8 años y medio en esta importante compañía farmacéutica. Y trabajé 4 años y medio en Bayer también, y los últimos casi 4 años de mi vida vengo dedicándome a la investigación en economía de la salud en vacunas, específicamente vacunas contra la influenza, en una compañía que se llama Seqirus, que es una sucursal de CSL, una compañía australiana a nivel mundial. Entonces, y eso es lo que también soy lo que he vivido, soy precisamente Joaquín Mules, las personas con las que se ha relacionado, los trabajos que ha hecho, y eso es un poco lo que es mi vida, diría Brony. En este momento, ¿en dónde te encuentras? Me encuentro viviendo en Nueva Jersey, específicamente en un pueblo llamado Randolph, muy cerca a las oficinas de Securus, que es donde trabajo, que es en el norte de Nueva Jersey, a 45 minutos de la ciudad de Nueva York, para quienes quieran tener más o menos alguna proximidad. Sí. Muy bien. ¿Y qué es importante para Joaquín? Bueno, para mí soy una persona que diría que está acostumbrado un poco a la antigua, diría yo, en el sentido que para mí los valores son importantes. El tema familiar es sumamente de mi mayor importancia. Temas como valores como la honestidad y la calidad en el trabajo que uno desarrolla. Es los parámetros que siempre he buscado que guíen mi vida. Eh, Tratando de exigir al máximo. Soy también un tanto competitivo, debo admitirlo también, en el sentido de buscar esa, no diría la perfección, pero sí exigirme lo más que pueda en cada trabajo y posiblemente en la mayoría de cosas que hago, para tratar de que salgan lo mejor posible y tratar sobre todo de hacer cosas que puedan en un futuro ser de utilidad para otros. No siempre tengo la mentalidad de hacer cosas para mí, sino las cosas que hago que puedan ser de utilidad para quienes aprovechen o revisen los trabajos que hago. Y bueno, principalmente, como lo mencioné en un principio, la familia, preservar la unión familiar y el contacto con mis familiares. Eso para mí son las cosas que marcan la pauta de mi vida, diría yo. Claro, qué lindo. Además, ¿toda tu familia está en Estados Unidos? Bueno, mi familia más cercana, claro, mi esposa y mis 2 hijos están en Estados Unidos. Tengo
Tengo casado cerca de, este año vamos a cumplir 22 años, por eso ya por ahí puedes ver que la importancia que tiene la familia para mí, y mi hijo justo acaba de acabar la universidad, es economista, siguió los pasos de su padre, también se llama Joaquín, como yo, y tengo una hija menor que su nombre es Camila, 16 años, y está en el high school en estos momentos. Nosotros todos vivimos obviamente juntos aquí en Nueva Jersey. Tengo mi madre y a una hermana menor en Lima y tengo una hermana mayor, de hecho yo soy el del medio, que vive en Irlanda, en Dublín. Bueno, muy internacional. Más o menos, sí, sí. De hecho, siguiendo un poco los pasos de mi padre, porque me gustó la pregunta que me hiciste, ¿quién es Joaquín Mull? La primera, y un poco estas salidas internacionales, es un poco también por arraigo familiar, por lo que lo decía. Mi padre fue un ingeniero, lamentablemente falleció en el año 2009, pero él, por ejemplo, llegó a hacer estudios de posgrado en Japón y estudios de posgrado en el Reino Unido. Entonces, un poco, por eso decía, yo soy también lo que han sido antes mis antepasados. Vengo de una cadena y ya no te hablo más de abuelos o bisabuelos y cosas de esas, pero es un poco lo que marca uno, ¿no? Y es lo que uno interioriza y trata de no imitar, pero un poco sí está ligado a circunstancias pasadas y a lo que uno va adquiriendo de sus propios antepasados, como es mi caso. Entonces, Sí. eso puede explicar un poco también por qué he ido en ciertas direcciones en mi vida. ¿Y hace cuánto que dejaste Perú? La última vez que viví en Perú fue el año 2001, así que ya tenemos 20 años viviendo fuera. Wow, sí Pero antes de es eso ya había bastante. salido. Antes de eso ya, esa fue, ya había ido a México y habíamos estado por México durante 2 años y medio, cuando fue en mi época que me tocó estudiar la maestría en economía en el Centro de Investigación de Ciencias Económicas. De ahí regresé a Perú y de ahí ya salí definitivamente en el año 2001. Bueno, nos empezaste a platicar un poco cuál ha sido tu recorrido profesional, pero a mí me interesaría saber qué era lo que hacías en cada uno de estos trabajos. Bien, perfecto. Es un tema un tanto técnico, pero que puede ser muy claro en cuanto a los resultados o al objetivo de lo que se buscaba. Principalmente yo trabajo en temas de economía de la salud y principalmente dentro del mismo a lo que se llama farmacoeconomía. ¿Qué es la farmacoeconomía? Es la comparación de distintos tratamientos médicos, distintas intervenciones médicas, en tanto sus beneficios clínicos y sus beneficios económicos. En pocas palabras, la posibilidad de prevenir futuros eventos adversos o hospitalizaciones o que avance, progrese la enfermedad de una forma mucho más rápida o del todo, si es que existe la curación, dependiendo de la enfermedad del cual estamos hablando. Pero la idea principalmente de mi trabajo es no solo hacer una comparación clínica, porque para eso se tienen los estudios clínicos, pero sobre todo enfocarnos en la parte económica, en hacer la comparación de los resultados, basados en los resultados clínicos, cuáles son las consecuencias económicas de los medicamentos, de devices, de vacunas, y hacer una comparación entre los mismos. Sí, yo recuerdo que cuando trabajamos en Pfizer hicimos hasta un seminario de farmacoeconomía y el título era ¿Cuánto cuesta la salud? Entonces, a mí me llama la atención porque en ese momento nos explicaban que, por ejemplo, si un medicamento puede ser que sea más caro, pero a la larga es más efectivo y puede ser más barato consumir el medicamento caro que consumir un medicamento barato que al final al paciente le va a costar más, pero también al sistema de salud le va a costar más. ¿Es correcto? Es totalmente correcto. Teníamos un eslogan que decía, lo barato sale caro.
Entonces, comprar barato no necesariamente significa que en el largo plazo vas a ahorrar recursos o vas a ahorrar costos. Muchas veces comprar barato te termina llevando o conduciendo a mayores costos porque estás comprando posiblemente un medicamento o una intervención médica que tenga cierto nivel de efectividad limitado que a la larga no cumpla con prevenir el progreso de la enfermedad o el agravamiento de la enfermedad y a la larga termine conduciendo a mayor número de visitas médicas, a una hospitalización o a una visita a una sala de emergencia, por ejemplo. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar a través de la farmacoeconomía, o queremos evaluar con la farmacoeconomía. No solo fijarnos en el precio de compra de un medicamento, sino ver las consecuencias en el mediano y largo plazo del uso de esa intervención o el uso de ese medicamento precisamente. Ahora, tus investigaciones, independientemente de que sean valiosas para la compañía que tú trabajas, también debe de ser algo interesante para el Estado, ¿no? Por O sea, supuesto, por supuesto. ¿cómo lo puede usar el Estado? La idea es realizar este tipo de investigaciones de una manera ética, con moral, porque como dices, muchas veces al pensarse que vienen patrocinadas por una industria o una empresa en particular, podría estar beneficiándose de eso. La idea es tener cierta ética y cierta moral para realizar este tipo de estudios y poder con ciencia, basada en estudios científicos, poder comprobar o corroborar que precisamente el uso de una intervención médica, de un tratamiento, en el corto, mediano y largo plazo, podría terminar ahorrando recursos a las instituciones de servicios públicos de salud. Por ejemplo, en el sentido de que, como hemos dicho hace unos segundos recientemente, no es solo fijarse en el precio, sino que a la larga ver si que un medicamento pueda generar ciertos ahorros a las instituciones de salud, que como sabemos tienen muchas restricciones presupuestarias y sería un gran alivio de que puedan utilizar e invertir ese dinero de la forma más eficiente posible, más que por comprar barato y creer que se está ahorrando en el largo plazo, ver que eso no es de esa forma. Entonces, precisamente hacemos estas investigaciones, queremos ponernos dentro de los zapatos del Estado o de las empresas proveedoras de salud y poder mostrar, basado en una información completamente científica y usando los costos más apropiados de esas instituciones, mostrar que efectivamente es posible ahorrar si se compra de forma eficiente, no de forma más barata. Claro. Y eso, por ejemplo, lo trabajaste también en el Seguro Social cuando estuviste aquí en México. Así es correcto. Yo empecé mi carrera de economía y la salud, no en la industria farmacéutica, precisamente la empecé en la vereda de enfrente, en el sector gobierno, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto fue en el año 2003, cuando ingresé al Instituto Mexicano del Seguro Social. Solían tener una unidad de investigación en economía de la salud. Digo, solían tener porque me parece que ya no la tienen, o de la forma como estaba antes, ya no. Y la idea era precisamente que un grupo de investigadores nos juntásemos y comenzáramos a calcular cuáles eran los costos de todas las enfermedades, pero los costos desde la perspectiva del Seguro Social, el costo, por ejemplo, de un paciente diabético, de un paciente con cáncer de mama o con cáncer de próstata, de VIH-Sida, etcétera. Y nosotros hacíamos los costos y recuerdo que íbamos a cada una de las unidades médicas, de los hospitales de segundo, tercer nivel, y comenzábamos a cuantificar todos los recursos que utilizaban y comenzamos precisamente ese ejercicio de costear cuánto cuestan realmente las enfermedades del Seguro Social. Y con esa información, basada en esa información, y también de reojo veíamos qué tan eficientes eran los tratamientos y las intervenciones que se utilizaban al Seguro Social para ver si efectivamente alguna de ellas proveía algún ahorro de alguna forma en algunas unidades médicas o en algunas regiones en particular. Y luego alcanzábamos esa información a los que en ese momento tomaban las decisiones, adquirían los medicamentos, los cuadros básicos,
y con ellos al compartirles tenían un mejor conocimiento de cuánto más o menos costaban las enfermedades y en el caso viniese un nuevo tratamiento, cuánto sería el potencial ahorro que podría generarse dentro de las instituciones de salud. Entonces, no éramos nosotros mismos los que tomamos las decisiones, pero sí apoyábamos a la alta jerarquía del Seguro Social para que ellos mismos tomen las decisiones que más convenían a la institución. Qué interesante, porque la verdad, también analizaban cuánto tiempo duraba la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien con enfermedades crónicas, o sea, ese tipo de información que a veces, pues sí, es muy caro mantener a un paciente por tantos años, ¿no? No, efectivamente, para nosotros era como el paraíso desde el punto de vista científico, porque tenías eh, una cantidad increíble de pacientes para hacer cualquier tipo de investigación que tú quisieses hacer. Entonces, por supuesto, medíamos los tiempos de cuántos pasaban de distintos estadios. Por ejemplo, si estamos hablando del cáncer, de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3, cuantificábamos cuánto era el tiempo y dependiendo de qué era lo que se le daba al paciente, de qué, por ejemplo, tipo de quimioterapia, cada cuánto, y podíamos hacer ese tipo de análisis que luego, obviamente, los resultados de eso eran beneficio de los pacientes que iban en la siguiente generación o en los siguientes años. Entonces era un trabajo bastante interesante, bastante útil, diría yo, porque es de un conocimiento en nuestra población, no es de los típicos papers que leíamos del Reino Unido, de Estados Unidos o de Francia, Canadá, etcétera, sino que era información de nuestra propia gente y era información que era de utilidad directa para los tomadores decisores. Entonces, era sumamente valioso y para nosotros como científicos, como académicos, era un paraíso de información porque la teníamos a la mano, no nos costaba nada y simplemente había que hacer el mayor número de investigaciones posibles para generar el mayor conocimiento posible para luego tomar decisiones acertadas. Ahora, y del lado de la industria farmacéutica, digamos, ¿qué es lo que se investiga? Es mucho más limitado en el sentido de ya dependiendo de cuáles son las áreas terapéuticas de las farmacéuticas en particular, entonces ya te enfocas muy dirigido a enfermedades en particular o asociadas a los tratamientos que la misma industria farmacéutica está ofreciendo. Entonces, pero es igual de rigurosa y diría hasta más porque esta beta que siempre tiene el hecho de que venga un trabajo que esté patrocinado por una industria farmacéutica, pues evidentemente siempre trae ese halo de posible si esté éticamente bien hecho, no, siempre cargamos con eso. Entonces, eso de alguna forma nos exige un poco más, presentar trabajos de una mucho mayor calidad y en la medida de lo posible también presentarlo en congresos internacionales, enviar nuestros trabajos a revistas de revisión por pares, de tal forma de que puedan ser evaluados de la forma más rigurosa posible para que cualquier interpretación de los resultados se justifique dentro del marco de la investigación que está trayendo. Pero es una responsabilidad, es una responsabilidad bastante importante porque precisamente gracias a este tipo de investigaciones es la forma como más novedosos tratamientos médicos son generados por la industria y son mejorados año con año y en nuevas áreas terapéuticas y más gente se puede beneficiar precisamente de estos resultados. Pero como hemos dicho, tienen que ser rigurosamente bien hechos y tienen que ser meticulosamente elaborados con la máxima calidad. De lo contrario, pues evidentemente no tendríamos los resultados que se esperaría. Bueno, y yo creo que el ejemplo más palpable es lo que ha pasado en estos 2 años, ¿no? El desarrollo de medicamentos, de vacunas, que es en el área en que tú estás trabajando ahorita, aunque no sea exactamente de COVID, pero o sea, ahí es, bueno, tú estás ahí metido en vacunas. Platícanos, bueno, mira, vamos a llegar a eso, pero tengo que ir por orden. ¿Qué ha sido
lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera o en general en tu vida que nos quieras Yo he platicar? tenido, creo, una vida bastante afortunada. No puedo desmerecer lo que he avanzado y lo que he hecho. Creo que he podido ser constante en la forma en que he trabajado, en que tenía sobre todo los objetivos muy, muy claros desde que estaba en el Seguro Social, sabía que quería la industria privada y luego siempre he tratado de ponerme metas mucho más ambiciosas y también metas mucho más competentes o en el sentido de que una vez que estaba en Pfizer decía, bueno, ahora quiero ver América Latina, y una vez que estaba en América Latina dije, ahora quiero ver Europa y y luego quiero ver cómo se hace farmacoeconomía o economía de la salud desde un punto de vista global. Entonces, yo creo que yo mismo me he exigido durante el tiempo a tratar de ser lo mejor y exprimirme lo más que pueda a mí mismo. Eh, Afortunadamente no puedo negar que he tenido bastante suerte en ese sentido. Ahora, si me dijeras qué ha sido lo más difícil, yo creo que desde el punto de vista profesional no he visto muchos problemas en cuanto a lo que me ha tocado vivir y me ha tocado hacer. Sí, quizás lo más problemático ha sido desprenderme un poco, antes hablábamos de la familia, de mis amigos, de los amigos con los que he estudiado en México, y tener que moverme. He vivido en Estados Unidos, en Nueva York, luego viví en Berlín, Alemania, un tiempo, y luego también, ahora último, en Nueva Jersey. Entonces, quizás lo más duro de esta carrera para mí ha sido alejarme un poco, por temas profesionales, obviamente, de personas muy queridas y amigos y amistades y familias, y tratar de seguir adelante a veces bastante aislado, vamos a decirlo así, no solo porque afortunadamente tenemos los medios de comunicación, siempre podemos estar en contacto, pero un poco aislado sí, y no poder seguir subiendo y junto con las compañías y la familia que uno quisiera que siempre estén a tu lado, ¿no? Quizás esa es la parte más dura, que además no podemos dejar de lado de que con mi familia, como hemos ido de un lado para otro, esta misma sensación que te comento la ha pasado a mis hijos y a mi esposa, y de repente uno puede ser fuerte, pero cuando ve a sus hijos o a sus esposas que extrañan, entonces yo creo que esa ha sido una de las partes más difíciles. Pero bueno, también es cierto que la vida es de una adaptación constante a nuevas realidades, a nuevas circunstancias. O alguien podría decir, bueno, eso también te hace ser más fuerte, y efectivamente, pues sí, pero tiene su precio, definitivamente. Claro. Bueno, pero tus hijos tuvieron la oportunidad de estar en diferentes culturas, diferentes idiomas, ¿no? Y bueno, no sé qué al final, qué es lo que más les gustó, si vivir en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿no? Ya decidirán ellos a ver qué es lo que más les gusta, pero bueno, por lo menos pudiste brindarles algo diferente, ¿no? Como embajador en diferentes países, ¿no? No, sí, por supuesto. Yo creo que es lo bueno y lo malo, porque es lo bueno porque ya son personas del mundo, como podríamos decir, están muy ambientados a distintas realidades, a distintas culturas, distintos idiomas. Su mecanismo de adaptación es mucho más rápido, pero también doloroso, pero cuando son niños pierden a sus amigos más cercanos, amigos con los que están en la escuela, entonces separarlos con ellos así fue un poco más complicado, y además porque ya no sienten ese arraigo a donde uno es. Por ejemplo, su madre, que es mexicana, ya no tienen ese apego tan cercano a México. Obviamente conocen la cultura y hablan español, pero esa sensación de patria de la que nosotros tenemos se va perdiendo cuando vives en tantos lados y mucho tiempo fuera del lugar donde naciste. Ellos dos nacieron en México, por ejemplo, y mucho menos ya decir si tienen alguna cercanía con el tema de ser peruano, ¿no? Entonces, pero bueno,
tiene como todo en la vida sus pros y sus contras. Y yo creo que afortunadamente se han ido haciendo con el tiempo, están contentos también porque ellos mismos se marcan metas y son y en ese sentido también se van adaptando a donde les toca vivir y donde les toca cambiar, pero también los hace identificar qué es lo que quieren, van madurando más rápido con este tipo de cambios tan fuertes en sus vidas, porque comienzan a ver distintas realidades, como bien mencionas, y comienzan a entender qué es lo que quieren y lo que no quieren. No es como estar siempre en un mismo lugar sin conocer otras realidades, sin saber realmente la potencialidad de lo que les puede gustar o no en un futuro. Sí, interesante. A ver, platícanos qué elementos incluyen, regresando a la farmacoeconomía, que a mí me parece apasionante, no lo termino de entender, pero me parece muy interesante. ¿Cuáles son los elementos que integran, por ejemplo, para ponerle precio a a un medicamento, a un tratamiento? Ok, eso no es, te lo contesto, no es farmacoeconomía netamente porque es el precio, de acuerdo que lo que hemos dicho es una cosa es precio y una cosa son los costos totales en el corto, mediano y largo plazo. Pero cuando se analiza y cuando se le quiere poner precio a algo, sobre todo a fármacos o vacunas, que es lo que más conozco, principalmente hay varios criterios. No hay un solo criterio en particular para el tema del precio. Por ejemplo, en precio, siempre lo más común y lo más fácil es ver, ok, cuántos son los costos de crear o generar ese medicamento, cuál es y cuál es lo que uno esperaría ganar, lo que llaman entonces el profit, el margen de ganancia, cuál es la rentabilidad, si quieres llamarlo así. Entonces, en función de eso, si por ejemplo el laboratorio quiere ganar 50 o 80% sobre el costo, entonces eso es como uno puede formar el precio. Pero ese es uno de los criterios y quizás es uno de los más básicos. Otro de los criterios para generar un precio o para asignar un precio a un medicamento también puede venir por entender el comportamiento de los pagadores, es decir, cuánto están dispuestos a pagar y cuál es el beneficio clínico que un medicamento en particular va a otorgar. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a decir un ejemplo, un paciente diabético y tenemos un medicamento que pudiera curar, vamos a decirlo así, sabemos que no existe, pero que pudiera curar la diabetes, entonces el precio estaría en función de todos esos años de diálisis que se evitaría, ¿sí? de una cirugía renal, etcétera, para que prevendría porque estarían de alguna forma previniendo esos gastos o esos costos, no solo al paciente, pero también para el sistema de salud que le está otorgando el servicio médico, y es lo que llaman price value, que es en función del valor de que pudiera generar ese medicamento. Eso es otra de las formas como alguien podría calcular el precio, en función de la prevención y la disponibilidad, obviamente, a pagar que tengan en función de eso los pagadores. Se hacen estudios que se llaman pricing research, que es lo que buscan, inclusive encuestan a los pagadores de día, a ver, un medicamento con tales características, A, B y C, ¿cuánto usted estaría dispuesto a pagar por esto? Pero generaría tales beneficios clínicos, tales beneficios en calidad de vida, posiblemente ahorraría tantos recursos al Estado o a la institución. Entonces, en función de todo esto, díganos usted cuánto estaría dispuesto a pagar. Y en función de eso también van comenzando a establecer los precios. Ahora, esto de precios también es una dulzura, es apasionante a morir también el cómo incluir los precios de los medicamentos o las vacunas, porque también hay otros criterios que van en función a las dinámicas del mercado. Si tú vas a entrar a un mercado y estás viendo que los precios de tus competidores son, o de medicamentos muy similares al tuyo son X, Y o Z, entonces tú posiblemente vayas a colocar un precio muy similar a esos, porque si eres, por ejemplo, una cuarta vacuna de estas del COVID, seguramente tú vas a colocar un precio muy similar a lo que actualmente viene cobrando Pfizer o Moderna
porque no podrías irte muy arriba, porque si es una vacuna muy similar a las que ya existen en el mercado, entonces no puedes salirte con un precio porque muy por encima, porque nadie te compraría, ni tampoco muy por abajo, porque tampoco, pues, sí te comprarían, pero estarías dejando mucho dinero en la mesa. Claro. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, el tema de los precios es apasionante porque hay muchas formas. ¿Cómo puedes tú calcular el precio? No es simplemente la ganancia. Tienes que ver los competidores, tienes que entender el valor que está ofreciendo este nuevo medicamento, este nuevo producto, y además entender la disponibilidad a pagar, porque por más que tú pienses que es súper bueno, novedoso, beneficioso para los pacientes tu medicamento, si realmente no, la percepción de los que van a comprar y los pagadores no es la misma que tú tienes, entonces tienes que ir ajustando tu nivel de precios. Entonces, Claro. hay muchos criterios. Los precios no se construyen de una sola forma, generalmente suelen ponerse. Ahora inclusive es más complicado porque hay países donde referencian precios de otros lados. Entonces, hay países que te dicen, ¿por qué me vas a querer cobrar a mí por este medicamento un precio superior al que tú le cobras? Voy a decirte cualquier cosa, Alemania o Japón. Entonces, no, yo soy un país de ingresos medianos, debería tener un precio más bajo que lo que le estás cobrándole a los japoneses o a los alemanes. Y entonces, como ves, hay un montón de criterios, pero Sí, es apasionante el tema de los precios también por sí solos. apasionante, sí. Bueno, regresando a Joaquín Moul, eh, platícanos qué te inspira. Yo creo que lo más importante en mi vida ha sido el hecho de buscar trascender en lo que haga. Yo creo que las palabras de mi padre fue, hagas lo que hagas, trata de hacer lo mejor posible y sobre todo busca trascender, dejar huella, dejar algo por tu paso en este mundo de que pueda ser recordado con orgullo y con alegría, ¿no? Y eso es un poco lo que ha marcado a mí mi vida. Nunca es fácil, la vida no es fácil para nadie, pero yo creo que mientras continúes con los mismos objetivos, sea constante, perseverante en lo que hagas y tengas los objetivos claros, ahora ya como bien dices, ya no tanto a lo que quieres llegar a ser en una posición, sino el concepto de la vida, de buscar trascender de la mejor forma, de que seas un recuerdo agradable y sea siempre de orgullo para los que van a venir después de ti en tu mismo. Yo creo que eso es lo que ha guiado mi vida principalmente, Bronia, en el sentido de que pues dejar un buen recuerdo, ser un orgullo para tus hijos o para tus nietos como fueron mis abuelos o mis bisabuelos. Y yo creo que eso es lo que marca mi vida principalmente. Claro, qué importante, la verdad, porque sí tiene una trascendencia y eres un ejemplo para tus hijos, ¿no? O para, bueno, uno nunca sabe para quién, porque la verdad es que Claro, uno influye, así como a uno le influye otra persona y lo marca otra persona, uno exacto. nunca sabe a quién está, pues, influyendo o, en fin, sí, es muy importante lo que estás mencionando. Exactamente, y es correcto como tú lo dices. Tú nunca sabes para quién puede ser un ejemplo, pero precisamente porque no lo sabes, trata de hacer las cosas bien, lo mejor que puedas, porque a alguien le Claro, van a servir y alguien te puede tomar como ejemplo. es cierto. ¿Y qué te falta por aprender? Ah, muchas cosas, muchas cosas. Creo que ni 2 o 3 vidas cumplirían para todo lo que yo quiero aprender. Sabemos muy poco y hay tantas cosas en este mundo que quisiéramos entender un poco más. Toma su tiempo madurar muchas cosas, pero yo creo que en la parte técnica no tanto. Yo creo que posiblemente yo diría que no sé, es una pregunta complicada. ¿Qué me falta? No diría idiomas, no diría una parte técnica, de repente, cosas, pero por afición. A mí me gusta un poco, por ejemplo, temas de derecho, me parece muy interesante.
Me parece, aunque nunca me he metido y no creo que lo vaya a hacer, pero me parece interesante la forma como se construye, se desarrolla la política. Tengo mis razones por las cuales no me metería a eso, pero no deja de ser interesante, intelectualmente interesante, a eso me refiero. De cómo llegar a acuerdos, de ese tipo de negociaciones, de cómo el marketing político me parece también sumamente interesantísimo. Pero bueno, como digo, de repente necesitaría 2, 3 vidas para conocer eso porque es tan, me exprime tanto el trabajo que realizo en temas de economía de la salud que prácticamente no tengo mucho tiempo libre, más que, bueno, al ratito lo mencionamos, para uno o dos hobbies que tengo por ahí, pero fuera de eso no tengo mucho más tiempo, pero yo diría eso, y sobre todo entender a la evolución del ser humano, me parece interesantísimo hacia dónde vamos como humanidad, como sociedad, qué es lo que estamos queriendo, cuáles son los siguientes pasos. Las cosas están cambiando sumamente rápido. Yo veo mundos muy diferentes del mundo de cuando yo era niño y los valores que se tenían a lo que ahora veo. Ha dado muchas vueltas muy rápido este mundo y quizás sería interesante entender por qué se han dado estos tiempos, cómo hemos llegado a este nivel de desarrollo cultural o la evolución cultural que estamos viviendo en estos momentos y tratar de ver de qué forma se podría redirigir de la forma más óptima posible para que se vuelva a existir muchos valores que yo siento que se han ido perdiendo, por ejemplo, el tema del intercambio, de la sociabilización, del interés del bien común, pero también el interés del prójimo y cosas que podríamos quedarnos horas conversando. Sí. Pero yo creo que es muy interesante, sería muy interesante tener el tiempo para madurar ciertas ideas y entender un poco lo que ha venido pasando estos últimos años con este surgimiento de las nuevas tecnologías y todo esto que ha venido, ¿no? Sí. ¿Y qué te gustaría, qué tienes pendiente que te gustaría hacer? Prácticamente tengo terminado ya un libro. Eso, de hecho, por eso también decía y ponía énfasis en el tema familiar, porque estoy terminando un libro de principalmente biografías de familiares o antepasados. Es un poco revivir gente que ha pasado por este mundo, que obviamente ya no está con nosotros, tiene muchos siglos, empieza desde muy atrás. Y la idea es precisamente dejar constancia de su paso, porque muchas veces hay antepasados, pero como no hay escrito de ellos ni los ha mencionado, muchas veces terminan desapareciendo ahí con el tiempo y con la historia. Entonces, es un poco lo que trato de hacer porque han sido gente de alguna forma importante o hicieron cosas en su momento muy interesantes, es un poco poder publicar este trabajo que acabo de precisamente tuve un poco más de tiempo debido a esta pandemia. Y bueno, eso es un poco algo que sí me gustaría dejar, que está dentro de mis pendientes más urgentes. De ahí pueden venir más banalidades en el sentido de que uno puede decir, falta viajar por allá o por aquí. Obviamente me gustaría conocer algunos rincones de este mundo. Me parece muy interesante de repente ir a Japón, no he estado ahí. He prometido que alguna vez, y con mi esposa, lo hemos hablado muchas veces, algún día estar por Israel, visitar para los católicos lo que es Tierra Santa. Eso es de alguna forma muy, muy importante, y quizás 2, 3 sitios más por ahí, quizás San Petersburgo en Rusia y cosas de esas, pero como menciono, como digo, son más que todo banalidades. Creo que lo más importante es para mí el tema de mis libros y dejar sobre todo, yo creo que lo que todo padre quiere también desde el punto de vista ya mucho más íntimo, es dejar afianzados y bien dirigidos a tus 2 hijos, y yo creo que ya con eso me sentiría tranquilo para trascender, ¿no? Claro, qué importante. Platícanos qué hiciste diferente en la pandemia. Algo que ya nos platicaste fue que tuviste oportunidad de escribir el libro. Bueno, no sé si todo, pero ¿qué otras cosas hiciste durante la pandemia diferente?
Bueno, muchas cosas. La pandemia, por supuesto, tiene muchísimos más lados negativos, si vamos a hablar desde el punto de vista de la humanidad, pero a mí en lo personal me permitió hacer cosas con las cuales estaba desconectado. Una de las primeras cosas que comencé a hacer fue a leer libros. Durante muchos viajes, yo compraba libros en los aeropuertos, en los duty free, y compraba libros que me parecían interesantes cuando los leía mientras esperaba mi siguiente avión, pero después no tenía tiempo de acabarlos, o los comenzaba a leer en el avión hasta que llegaba a mi destino y ahí lo dejaba. Entonces lo que hice en esta pandemia fue comenzar a leer todos esos libros que compré en muchos aeropuertos y que nunca había tenido la oportunidad de leerlos, lo cual fue sumamente maravilloso, pero encontré obras realmente muy, muy interesantes. Y lo segundo que también trajo la pandemia en mi caso fue una conexión mucho más cercana con mi familia, y no solo digo con mi esposa, sino con mis mismos hijos. El hecho de quedarte en casa y trabajar desde casa, y los niños igual, porque no iban al colegio, entonces, o a la escuela, y entonces todos estamos en el mismo lugar al mismo tiempo, y volver a reconectarnos. Yo creo que eso era algo que se había perdido mucho, tú sabes, por lo demandante que puede ser un trabajo. En la industria farmacéutica uno anda siempre en otra, pensando en sus cosas de trabajo, viajando a otros lados para atender a juntas, para atender a distintas reuniones, presentaciones, etcétera. Y los niños de alguna forma igual. Lo que hizo esta pandemia, por lo menos como yo lo noté en mi caso, fue volvernos a traer a todos, a juntarnos a todos otra vez en un mismo lugar y comenzó a hacer cosas en familia. Y creo que eso te agradece mucho. Yo sé que ha sido tiempos terribles, pero si hay algo de lo poco bueno que había en estos tiempos, son ese par de cosas que te diría, además de lo del libro que lo había comentado. Claro. ¿Y a qué te invitan el 2020 y 2021? ¿Cuál sería la reflexión? Yo creo que definitivamente la pandemia va a marcar un antes y un después en cada uno de nosotros, por todo el tiempo que hemos pasado y las circunstancias que nos ha tocado vivir. Yo creo que lo que hizo el 2021, el 2020, 2021 fue reflexionar sobre lo que realmente importa en este mundo, más allá de un título o inclusive un trabajo en especial, sino lo que realmente te hace feliz, lo que realmente quieres ser tú como persona, realmente a mí me hizo mucho reflexionar y pensar mm, realmente cuál ha sido mi evolución, a dónde quiero llevar, qué es lo que quiero hacer después, y qué me falta hacer para conseguir mis metas, o inclusive pensar cómo hacerle para conseguir mis metas. O sea, fue como una pausa en la vida de muchos de nosotros. En mi caso, yo diría, fue una pausa que me invitó a reflexionar. Me invitó a pensar, ok, ¿eres feliz con lo que estás haciendo? ¿Te sientes cómodo? ¿Estás contento? ¿Qué necesitas hacer para estar más contento? ¿O qué es lo que no te gusta y necesitas cambiar en tu vida? Claro. Entonces, eso a mí me invitó. ¿Por qué? Porque la pandemia, al dejarnos inmersos en nuestras casas, nos invitó a darnos más tiempo, a pensar más en nosotros, y además por todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Nos invitó a reflexionar, y eso es lo que yo tomo, y a entender muchas cosas, de que la vida es limitada, estamos simplemente de paso, y que definitivamente tenemos que usar el tiempo de la forma más eficiente posible para no solo alcanzar las metas, sino también, si uno, como lo mencionaba hace un momento, si tenías la intención de trascender o de cumplir ciertas metas, pues es momento de plantearte las cosas y casi hacer un timeline de cosas que hay que hacer, cuándo las vas a hacer, cómo las vas a hacer, con quién las vas a hacer, y tratar de responderte a todo ese tipo de preguntas. Entonces, eso fue lo que para mí me sirvió la pandemia, en esa introspección interior que uno se hace sobre todo cuando vives estas circunstancias tan terribles como las que hemos pasado en los 2 últimos años. Sí. Oye, Joaquín, además, bueno, mucha gente durante esta parte que tuvimos que trabajar desde casa, para mucha gente
significó más tiempo dedicado al trabajo. Antes, pues ibas a una oficina y estabas de cierto horario y después como que se alargaron los horarios de oficina o de trabajo. ¿A ti te pasó lo mismo? Sí, sí. No diría que soy un workaholic, pero sí, sí, por ejemplo, si necesitaba terminar cosas en la noche o inclusive usar algunas horas los fines de semana, entonces normalmente antes de la pandemia lo hacía. Ahora, tienes totalmente la razón al decir que esta pandemia, al dejarnos dentro de nuestras casas, sí, y me parece que estoy de acuerdo en decir que alargó un poco el tiempo dedicado al trabajo. ¿Por qué? Porque ya de entrada te ahorras la ida y la venida hacia el trabajo. Entonces ya es una hora y media que ya te lo... Ya no estás en el tráfico, pero estás en tu casa conectada respondiendo emails, haciendo una presentación, preparando unas diapositivas, etcétera. Entonces, definitivamente ya por ahí ya ganaste. Ahora, segundo, si tú comienzas a considerar de que antes, cuando íbamos a las oficinas, tomábamos nuestra hora de refrigerio, hora y media, a veces salíamos a conversar con los amigos, con las amigas, o nos tomábamos un café, entonces eso ya no existe. Entonces ahora inclusive bajas, comes sí en tu cocina, pero lo haces en el menor tiempo posible, media hora, 40 minutos, a veces 20 minutos, a veces hasta se te olvida. Y entonces sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. No he hecho el cálculo de cuánto tiempo en minutos más estamos utilizando para trabajar, pero definitivamente si hiciéramos el cálculo estadístico, te aseguro que sería que estamos trabajando una hora y media más cada día. Sí, fácil. Este, ¿Y qué es el futuro para Joaquín Moll? Esta es una excelente pregunta. Mi idea es seguir avanzando, seguir creciendo. Creo que todavía tengo potencial para seguir subiendo. Y cuando digo potencial no es que haga más trabajos o tenga más publicaciones, de repente hacer un trabajo un tanto más estratégico, buscar formas que mi trabajo pueda impactar a un mayor número de pacientes o de gente que lea los mismos, ser un poco más convincente en las metodologías. Y eso para mí es lo que de repente me mueve o todavía veo con optimismo acerca de mi futuro profesional. Ahora, desde el futuro personal, ya te comenté por ahí que hay 3, 4 pendientes de visitar algunos lugares en este mundo. Esperemos que se nos cumpla. Y cerrar, yo creo que cerrar ya la parte, los siguientes 15, 20 años que uno espera estar aún productivo. Sabemos que las cosas están cambiando muy rápido, pero sobre todo cerrar no diré con broche de oro, pero cerrar de la mejor manera una carrera profesional que me ha traído desde, pues vamos, desde el Seguro Social hasta, mira, hasta las grandes ligas, donde estamos ahora. Y cerrarlo como te comentaba, de la mejor forma posible, no necesariamente con un puesto súper alto, pero tampoco sentirme, para mí, cuando digo cerrar bien, es cerrar orgulloso con lo que hago, seguir levantándome hasta el último día, con esas ganas de hacer las cosas bien, con esas ganas de superación, con ese optimismo de que todo va a salir bien, y que mi trabajo sirva y que sea de utilidad y que lo puedan tomar otros investigadores y que les pueda llenar la cabeza de nuevas ideas para que a su vez ellos puedan hacer nuevas investigaciones por su lado. Para mí eso es realmente lo que me mueve y veo con optimismo el futuro, aún en estas circunstancias complicadas, porque pues todavía no salimos de la pandemia, pero aún así no han podido, creo yo, doblegar a este hombre que busca siempre pensar en positivo y de la mejor forma. Entonces, para mí ese es el futuro. No tengo metas así específicas que me digas, quiero llegar a ser vicepresidente. Yo creo que todo se puede dar conforme uno siga haciendo un trabajo bastante decente, con ética y con mucha moral sobre todo. Cuando hablas de grandes ligas,
¿Por qué dices grandes ligas? ¿Qué es lo que estás haciendo que estás en las grandes ligas de... Sí, no, muy buena pregunta. Cuando digo las grandes ligas me refiero a cuando estoy donde generalmente se está produciendo la mayor investigación a nivel mundial de estos temas de economía de la salud. No me interesa mucho si es de vacunas o cáncer o VIH-Sida. Cuando digo las grandes ligas estoy donde puedo dar sugerencias o recomendaciones de cómo se realizan los estudios clínicos que luego van a determinar los beneficios terapéuticos de los nuevos medicamentos. Cuando me refiero a las grandes ligas, me refiero a que estoy en capacidad de influenciar trabajos médicos y trabajos de farmacoeconomía sobre otros, para que ellos puedan adoptar algunas de las cosas que he hecho y de repente mejorarlas o tomar otra línea de investigación. A eso un poco me refiero. Es estar en las partes globales de los laboratorios de la gran industria farmacéutica, que principalmente en Estados Unidos, como has visto, hay como dos hubs muy importantes. Uno es precisamente en toda la zona de New Jersey, donde está un gran número de compañías farmacéuticas, y a eso también un poco me refiero con las grandes ligas, y el otro hub está por Boston. Pero bueno, ese es un poco a lo que me refería con las grandes ligas. Por ejemplo, las investigaciones que ahorita estás desarrollando, ¿en qué impactan? ¿Cómo están impactando? Entiendo que estás haciendo investigación en cuanto a influenza, nada más. Sí, es porque el laboratorio donde me encuentro ahorita únicamente investiga en temas de vacunas contra la influenza. Así que por eso te decía, a veces estás muy acotado en cuanto a lo que puedes hacer dependiendo en qué industria, en qué compañía farmacéutica trabajes. Pero en un futuro mis expectativas son obviamente de volver a ir a otras áreas terapéuticas. A mí el tema del COVID-19 me genera mucha inquietud desde el punto de vista científico, a eso me refiero, desde el punto de vista académico. Y de repente, quién sabe si ese puede ser el futuro en hacer nuevas investigaciones en ese campo. En la actualidad, cuando hacemos o mencionabas el tipo de trabajo que yo realizo en vacunas contra la influenza, pues principalmente lo que hacemos es evaluar las nuevas vacunas contra la influenza, qué mayor efectividad pueden tener a la hora de prevenir casos de influenza, digamos, valga la redundancia. Y con eso, pues la prevención de visitas ambulatorias, hospitalizaciones, muertes, costos para el sistema de salud, etc. Eh, las vacunas no son iguales. Uno puede creer que las vacunas son muy similares, pero comienzan a... Esto del COVID nos permite entender, por ejemplo, que las vacunas son diferentes. Ya, antes pensábamos que todas las vacunas contra la influenza, ok, todas deben ser lo mismo, pero no, efectivamente hay unas que tienen una tecnologías, por ejemplo, hay unas de tecnología celular, hay otras de tecnología recombinante, hay otras que le ponen más dosis o más antígenos a las vacunas, así que son más fuertes, y hay otras que son más light, y así son las vacunas contra la influenza, son todas diferentes. Con lo del COVID nos permitió darnos cuenta que las vacunas no son las mismas. La vacuna de Moderna es diferente a la de Pfizer, y la de Pfizer es diferente a la de AstraZeneca, y la de AstraZeneca es diferente a la de Janssen. Ya con el ejemplo del COVID comenzamos a darnos cuenta que las vacunas no son iguales, no es que sean las mismas y nada más las producen distintas farmacéuticas, una vacuna muy similar. No, para nada, todas son distintas. Entonces, eso es lo que hacemos en nuestros trabajos. Nuestros trabajos es tratar de ver año a año, porque además la vacuna, la influenza es una enfermedad bastante compleja, cambia año a año. Tú sabes, Bronia, que la vacuna no es la misma, la del año pasado a la de este año, y la del próximo año va a ser diferente a la de hoy. ¿Por qué? Porque las cepas que circulan son diferentes. Entonces tú tienes que hacer una vacuna muy ad hoc para esa temporada de invierno en especial, para que sea muy efectiva. Porque si la haces mal o no haces realmente, no utilizas las cepas que realmente van a estar circulando en ese periodo invernal, entonces no va a ser efectiva y se te van a subir el número de casos de infecciones y Acuérdate que ya tuvimos una pandemia fuerte en 1918
de la influenza. Y de hecho, te voy a decir algo, dentro de mi empresa, no solo hacemos vacunas para la parte estacional o el año a año que decíamos, sino también tenemos un departamento de pandemia, que es precisamente ver qué posibles cepas podrían circular en un futuro, que ahorita no están circulando, pero que podrían circular en un futuro y que podrían ser definitivamente una amenaza para la humanidad, como lo fue la del 1918. Entonces, realmente nosotros estábamos esperando que viniera una pandemia, pero por influenza. Lo que nadie nunca se imaginó es que iba a venir de otro bicho, de un virus muy similar o primo hermano, digámoslo así, de la influenza, como es el coronavirus, pero nadie se lo esperó. La gente se... Pero en 1908, no, en 2008, también tuvimos una... 2009, sí, la de 2009, H1N1. sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la influenza es, por eso te decía hace un momento, es un tema muy complejo, pero también muy apasionante. Es estamos esperando de que venga una gran pandemia, la influenza. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita el H1N1, H3N2, ese tipo de cepas está en la vacuna, pero créeme que hay cepas como H7N4, H5N2, de las que nadie habla, nadie sepa, sí, sí, o sea, es complejo, pero que estaban esperando que en algún momento puedan saltar, así como la gripe aviar, o sea, pueden saltar de los animales al ser humano como lo hizo el coronavirus precisamente, y que nos genere una pandemia horrorosa también. Entonces, Ahora, para eso muchos laboratorios se estaban preparando, pero nadie se imaginó que iba a salir por coronavirus, por eso nos agarró muy parado. oye, pero la vacuna de la influenza sí es muy efectiva para, bueno, de plano para prevenir que no te dé la enfermedad, ¿no? Porque la de coronavirus no es que no te va a dar, sino que si te da, que sea mucho más leve, pero la de influenza sí es de plano para prevenir, ¿no? Sí es para prevenir, pero también aún vacunados se dan casos de que aún así puedan tener un caso más severo, más grave, precisamente con la influenza. Ahora te digo una cosa más, la efectividad de las vacunas contra la influenza es alrededor del 40-50%, es lo mejor que podemos hacer con la mejor ciencia. Y por eso es que está sorprendente y por eso muchos científicos se sorprenden de la vacuna del coronavirus, porque llegó hasta a niveles del 90%, inclusive en niños hasta 100%, pero es algo que no se ve en la influenza y tiene una explicación, porque la influenza, el virus de la influenza, muta mucho más rápido que el del coronavirus. Entonces, cuando están produciendo ya las vacunas contra la influenza, que toman aproximadamente entre unas 8 o 10 semanas, o sea, 2 meses, 1 mes y medio, ya está mutando, ya está cambiando la influenza. Por eso es que no puedes llegar a niveles del 90-100%. El coronavirus en este sentido es un poco más benigno porque tarda un poco más. Sí, vemos variantes, pero las estamos viendo cada 6 meses. O sea, un cambio así grande, ¿no? Significativo. Pero la influenza es un poco más complejo por esa mutación tan rápido. Por eso te decía que todos los años tenemos una nueva vacuna, porque ya cambió. Ya no es la misma del año pasado. Y es precisamente el riesgo, y de esa no vamos a salir porque lamentablemente es endémica ya. Ya no podemos, todos los años nos tenemos que vacunar contra la influenza. No es algo que se va a ir o va a desaparecer. Ya nos quedamos para siempre con ese tema. El tema es prevenir cualquier pandemia. Tú sabes que existen contratos con países para la prevención de la futura pandemia contra la influenza. Hay futuros, hay países, por decirte, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, que se acercan a la industria farmacéutica y le dicen, mira, yo quiero estar prevenido en el caso que surja una pandemia contra la influenza. Hagamos un contrato como un seguro. En caso que esto surja, las primeras dosis que tú creas en contra de la influenza, van para mi país. Y así firman un número de dosis y tal. Y todavía no ha habido la pandemia, no existe la pandemia todavía, pero ya hay países que es como un seguro. Tú compras un seguro para un potencial evento futuro. Puede pasar como puede pasar, es muy interesante.
Es muy Wow, interesante. wow. Bueno, pues uno nunca termina de aprender. Cuando yo te pregunto qué es lo que a uno le falta por aprender, Uf, yo cada semana con las charlas, la verdad es que aprendo muchísimo y hoy no es la excepción. A ver, la última pregunta que te quisiera hacer es, em, ¿cuál sería tu sugerencia o tu consejo a la gente joven que apenas está empezando a trabajar o su vida laboral o que están seleccionando apenas el área a la que se quieren dedicar? yo les recomendaría varias cosas. Yo les recomendaría, uno, a que se tengan confianza. Mucha de esta vida es acerca de la personalidad y la autoconfianza que uno se tenga, que eso no lo pueden perder jamás, así tengan 20 o 50 años o 80 años. Que se crean que son de importancia, que se crean siempre que son de valor, que son necesarios para siempre para esta sociedad y para lo que ellos se propongan. Que nunca dejen de perder esa autoestima, porque es importantísimo en la vida laboral. La vida, como habíamos dicho hace un rato, Ronnie, es muy dura, siempre va a buscar pisotearte, va a buscar, vas a tener sub y bajas a lo largo de tu vida, pero lo que uno no puede perder es la confianza en sí mismo, la personalidad y lo importante que se crean que son. Eso para mí es sumamente importante. Lo segundo que yo les sugeriría es que no pierdan la oportunidad de tomar riesgos, claro, riesgos calculados. Tampoco digo que apuesten todo su dinero a la ruleta en un casino. Pero lo que digo es que tomen riesgos, porque la vida muchas veces no sabes si el riesgo que estás tomando posiblemente te lleve a una situación de mucho mayor satisfacción o va a ser un gran paso profesional que des en tu carrera. Yo muchas veces tomé decisiones que eran de altísimo riesgo, salirte de tu país para buscar en otro, firmar un contrato, por ejemplo, ir a Alemania y no saber el idioma y vamos, vivir ahí y llevar a tu familia y exponerte a que pudiera algo pasar mal y ahí sí sería el acabose. A eso me refiero con riesgos, pero claro, yo calculé los riesgos, sabía de lo que podía hacer, me tenía confianza, fui, lo hice y todo salió bien, aunque posiblemente mucha gente hubiera podido pensar, piénsalo, estás con familia, no es tan fácil, otro país, otro idioma, otra cultura. A eso me refiero con tomar riesgos. Y por eso para mí es muy importante que los jóvenes ahora se tengan mucha confianza. Lo tercero es también, está muy trillado el dicho de hagan lo que los haga más felices o hagan lo que los haga más contentos. Yo a eso añadiría, hagan lo que vean que puedan hacer bien. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié, sí, economía, hice una maestría en economía, tengo un doctorado en economía, pero yo nunca estudié economía de la salud. Yo nunca pensé ni siquiera que iba a trabajar en economía de la salud. Y de repente alguien, por esas casualidades de la vida, y por eso decía también lo de tomar riesgos, alguna vez me ofreció en el Instituto Mexicano del Seguro Social la posibilidad de trabajar como economista de la salud. Yo les dije, esto es en el año 2005, perdón, 2003, les dije, pero yo no sé mucho de economía de la salud. Y me dijeron, no te preocupes, aquí muy pocos saben de esto. Entonces, con que sepas más o menos la teoría, ya con eso vas a ir aprendiendo. Y, a lo que me refiero es que comencé a trabajar en temas de economía de la salud un poco, no tanto con la seguridad de alguien que ha estudiado el tema, un poco incrédulo de lo que iba a hacer y que iba a resultar de todo eso. Pero conforme iban pasando los meses y seguía avanzando en mis investigaciones, en mis trabajos que me encargaban, etcétera, me di cuenta que era bueno. Mientras yo hacía modelos de económicos con los medicamentos, con las vacunas, y a otros se les complicaba un poco el desarrollo de los mismos, a mí, con humildad lo digo, sentía que se me hacía muy fácil entenderlos y desarrollarlos. Y me di cuenta que de repente eso me gustaba hacerlo, pero que no había estudiado para eso. Entonces, otra cosa importante, no necesariamente lo que tú estudies es en lo que mejor
desempeño. Después la vida me fue guiando y fui efectivamente, me di cuenta que era bueno haciendo esto. No era algo para lo que yo me había preparado en mi vida, no era algo de lo que yo ni siquiera esperaba hacer de mi vida. Pero veía que tenía la capacidad, algo de talento o la facilidad para hacer este tipo de estudios y dije, ¿por qué me tengo que mover? Mejor me quedo aquí y por quedarme ahí precisamente conseguí avanzar con una trayectoria profesional. Entonces, otra de las cosas es, por más que estudien lo que hayan estudiado, no crean que es lo único para lo que pueden servir. También existen muchas cosas que la vida se les va a ir mostrando, se les va a ir presentando, pero cuando vean e identifiquen que en algo se les hace fácil, tengan la capacidad de avanzar rápido en un área del conocimiento del cual ustedes no tenían previamente la esperanza siquiera de realizarlo, quédense ahí. Mi consejo sería quédense ahí, porque si identifican algo que realmente les gusta y saben que lo hacen bien, ese es el lugar como para estar y van a tener una carrera brillante, como me pasó a mí. Fantástico, fantástico. Pues te agradezco muchísimo y bueno, pues seguiremos platicando. Ha sido muy apasionante porque son áreas que realmente no son, o sea, las vivimos día a día, pero no siempre estamos conscientes de lo que está sucediendo en todas estas cosas de salud, bueno, en fin, esto de las pandemias y de las enfermedades sí es algo que pues no podemos estar hablando todo el día de esto porque si no, de verdad sí nos estaría afectando, pero definitivamente es algo al que tenemos que tomar en cuenta. Y por otro lado, te agradezco, sí creo y estoy de acuerdo contigo en las reflexiones finales de esta charla en cuanto a tomar riesgos, a estar pues bien con uno mismo y creer en uno. La Exactamente. verdad que sí, creo que sí. Pues mil gracias, Joaquín, y seguimos platicando. La verdad es que ha sido una charla deliciosa y muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Bronia. El gusto ha sido mío y te agradezco siempre la invitación a conversar siempre contigo. Gracias. Muchas gracias.